Los cuales pues vamos a dar ya la bienvenida tanto a Vanessa Ramírez como a Roberto Uribe, que son los que están al frente, entre otros, en este despacho jurídico. Vanessa, Roberto, bienvenidos. A ver, uno. Buenas tardes, Neri. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Faro. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, gracias, Nari. Vamos a ver. Muy interesante la semanita, ¿verdad? Hablando políticamente, ¿no? Sí, parece que empieza a moverse, desde que salen las elecciones catalanas, parece que vuelve otra vez a resurgir viejos tiempos y a ocultarse problemas un poquito más reales, ¿no? Sí. O esa es mi percepción, parece que Cataluña siempre lo eclipsa todo. Efectivamente, efectivamente. Hay cosas que pasan muy desapercibidas, ¿no? Para la sociedad. Sí, efectivamente. Algunas pasan desapercibidas y otras se intentan que pasen desapercibidas y se hace todo lo posible por ello. Mira, vamos a comenzar, si no les importa, porque últimamente Chira Soria, esta gran obra que por parte del Cabildo de Gran Canaria y hasta el propio gobierno de Canarias, siempre se ha dicho que es algo muy necesario e imprescindible para precisamente en esta isla de Gran Canaria iniciar pues ese cambio a llegar en un momento dado a ser una isla totalmente de autoconsumo, ¿no? O tener ese, ir introduciendo esas energías limpias, ¿no? Para ir en contra de este cambio climático. Pues la plataforma, seguro que ustedes saben que hay una plataforma que se llama Salvar Chira Soria, denuncia la instalación de más de 17 kilómetros de líneas de alta tensión, pero no solo esto, sino también llevan a los tribunales, al Cabildo de Gran Canaria, por no haber presentado una serie de documentación que ellos les estaban pidiendo, y iba directamente pues a la instalación de estas líneas de tensión. De hecho, también la plataforma este viernes estará en el Parlamento Canario, con los técnicos del proyecto y demás, pues dándole los puntos de vista en los que ellos consideran que esto pues no es bueno para Canarias. A ver, ¿qué opinión les merece todo lo que se está viendo alrededor de esta de esta infraestructura, de este proyecto de la presa de Chira y Soria? Para mí me resulta un tema interesante. Por un lado, el enfrentamiento que existe entre el movimiento ecológico, el ecologismo, con, contra un poco lo que es el proyecto de vanguardia, el proyecto que siempre ha sustentado Antonio Morales en el Cabildo, ¿no? Uh-huh. Antonio Morales, que siempre se ha distinguido en su periplo como alcalde de Agüimes y después en el Cabildo Insular como defensor también de la protección del medio ambiente, pues se encuentra ahora enfrente a también un movimiento ecologista. Vamos a ver cómo termina la guerra, ¿no? Por decir guerra. Por La decir. guerra o si al final se termina judicializando. Pero bueno, me parece un interesante enfrentamiento. Bueno, ¿a ti, Vanessa? Estamos en un tiempo en el que, lógicamente, la realidad nos ha dado de frente con el tema del medio ambiente, el cambio climático y todo lo que produce, ¿no? El efecto invernadero y demás, y todo esto, pues lógicamente obliga a que el ser humano adopte ciertas medidas en beneficio de intentar paliar el daño que le hemos hecho al planeta y cambiar pues por estas energías renovables, estas energías limpias y demás. Pero desde luego todo tiene que hacerse con una garantía, con las máximas garantías. Claro. Porque de nada sirve que podamos irrumpir en un territorio protegido como puede ser la zona donde está Chira y Soria y hagamos más daño del que tratamos de evitar.
Ahí hay una serie de plantas, una serie de pinos, una serie de fauna silvestre y demás que hay que proteger, y también saber cuál es el impacto que va a producir esta hidroeléctrica en esa zona. Entonces yo creo que hay que andarse y con cuidado. También estoy un poco cansada que en Gran Canaria pues sea siempre un poco el que dé el primer paso para ciertos cambios que a lo mejor no son tan beneficiosos. Es decir, es como que somos un poquito a veces los conejillos de India. Y entonces, pues también es verdad que eso lleva un poco a la reflexión y un poco al que tengamos que ser mucho más cautos con cualquier actuación, que está muy bien, que seguramente electoralmente suene bien, pero que hay que tener mucho cuidado. Primero hay que cumplir con todas las normativas, claro, tener cuidado con todos los usos que se le estén dando al suelo, evitar que los cambios de usos lucren, a lo mejor, que no quiere decir que sea el caso, pero que lucren a ciertas empresas o partes y perjudique lo que estamos intentando evitar, que es perjudicar el medio ambiente. La verdad que están surgiendo ciertos movimientos, y como apuntaba que Roberto, ¿no?, y más ecologistas, ¿no?, ciertos movimientos ecologistas que a la hora de presentar unos proyectos que nos lo venden o nos lo presentan como los proyectos que van para encaminarse precisamente a esas energías más limpias, se están poniendo muy en contra, ¿no? Además, esta semana leía un artículo de la Alianza Energía y Territorio, Aliente, que decían que el desarrollo actual de las renovables tendrá un efecto irreversible sobre la biodiversidad. Aparte hablan de que el modelo eléctrico que está implantando, en este caso el gobierno central, está sobredimensionado y responde al mismo modelo especulativo y de lucro. Aparte con el respaldo de más de 250 científicos en esta plataforma que alertan sobre el peligro para la biodiversidad. Ahora yo les voy a lanzar una pregunta. Aparte, también ustedes son muy expertos, ¿no? O por lo menos en materias legales, ¿no? A lo mejor desarrollo que nos están diciendo para ir a favor de porque este cambio climático, sus efectos no sean tan perjudiciales para el planeta y para poder vivir nosotros, tiene que pasar por obras o por obras que al final atentan también contra el medio ambiente. No, yo lo tengo claro. Roberto, disculpa, lo tengo claro. No creo que tengamos que pasar por megaestructuras, por la construcción de megaestructuras para respetar, ¿no?, y para ayudar al medio ambiente. Y me acabas de hacer recordar una cosa que no tiene mucho que ver con el tema, pero creo que con el ejemplo me vas a entender perfectamente. Ahora está de moda. Y además me parece muy bien que esté de moda el proteger al medio ambiente y apostar por otras energías y que hace muchos años se decían que tenían que implantarse para evitar lo que estamos precisamente viviendo ahora, que sí que es irreversible, el daño que le hemos hecho al planeta hoy en día es irreversible. Sí. Recuerdo unas políticas en los años 80 económicas que decían que eran políticas de modernización, y esas políticas de modernización que se adoptaron en España son las que nos han llevado al caos económico que tenemos ahora mismo y que está sufriendo todo el país. Tanto la península como las Baleares y el archipiélago canario. Esa modernización que quería evitar, o que por detrás se dejó de apostar por agricultura, sí, por la minería y todo se fue al turismo. Bueno, pues mira, era una modernización, se tenía que apostar por ello en ese momento, se engañó, y lo tengo que decir así, se engañó a la ciudadanía, y hoy estamos pagando eso. Entonces, por eso tenemos que tener cierta vigilancia, y en eso estoy muy contenta de que existan cada vez más grupos ecológicos y plataformas que
luchen porque se cumplan esas garantías, y cuidado cuando algunas empresas cambian radicalmente su movimiento y ponen el ojo en otra cosa que no ha sido su función hasta ahora, ¿no? A ver, Roberto. Estando de acuerdo con el argumento de Vanessa, no nos tenemos que olvidar de una cosa. Vamos a ver, lo que era la sociedad de los años 70, 60, 80, no había esa conciencia de protección al medio ambiente como existe hoy en día. Tenemos un fiel reflejo en nuestra isla de Gran Canaria. Si hubiera habido conciencia de protección al medio ambiente, no veríamos los desastres ecológicos que existen en esta isla. No te hablo de las Palmas de Gran Canaria, cómo se construyó, nuestras laderas, nuestros pueblos, cómo se destruyó nuestro medio ambiente. Hoy hay una conciencia. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro foro interno un sentimiento de protección a lo que nos rodea de cara al futuro. Y eso no existía antes. Por eso los proyectos que puedan existir no son incompatibles en absoluto con la protección del medio ambiente. Yo creo que ese es el sentimiento de la gente del siglo XXI, más que nunca. Y en eso los gobernantes, nuestros legisladores, el Cabildo Insular de Gran Canaria, tiene que buscar ese equilibrio. Y a mí me duele ver ese enfrentamiento. No sé si hay intereses políticos o no. La verdad, no he estudiado a fondo, desgraciadamente, el proyecto de Chira-Soria, pero bueno, me lo pongo en mi haber el próximo día. Pero ver cuál es el punto discordante entre el movimiento, entre ambos lados, entre el Cabildo y y también los grupos ecologistas que ven un enfrentamiento. Me gustará ver cuál es el contrasentido y el enfrentamiento, para ver por qué no se acercan posturas. Además, hay que, efectivamente, bien como dice Roberto, es algo que prácticamente se ha visto desde hace unas décadas para acá. El ordenamiento relativo a la ordenación del territorio y al urbanismo pues se ha visto complementado con ese creciente ordenamiento ambiental, que es el que va a garantizar, y seguramente es el que impide que muchos de los proyectos que se están presentando, que tienen que estar bien sellados, agarrados, ¿no? Esos informes de impacto medioambiental, sean los que limiten especulaciones y puedan limitar que empresas se puedan lucrar de forma sin tener ningún tipo de justificación. Claro. Bueno, estaremos muy atentos, porque de aquí a que veamos la primera piedra también de Chira-Soria, y a ver si la vemos. ¿No? Porque ya comenzamos a ver, eso sí que lo estamos viendo, pues que no están todos de acuerdo con este proyecto. Vamos a ver, otro tema que también yo creo que puede interesar mucho a los oyentes, ¿vale? Es la dependencia en Canarias. Bueno, Canarias es la región donde más se espera para el reconocimiento de la dependencia. Las personas que solicitan atención aguardan una media de 2 años y medio hasta que reciben la respuesta de la administración. El archipiélago es la media en el archipiélago es de 923 días. De hecho, a la cola de la cola. Lo que es mismo, esos 2 años. En total, en las islas hay 22.819 personas que están pendientes de una resolución, y otras 8.005 están valoradas, pero esperan también a la prestación. Es decir, alrededor de 8.000 canarios tienen reconocido el derecho a recibir uno de los servicios reconocidos en la ley de la dependencia, pero todavía no lo han recibido. De media tenemos que estar, y ya para verlos, simplemente para entregar documentación de más, tienen que esperar de una media de 432 días hasta que reciben una respuesta de la administración. Según estos son los datos peores de la última década en Canarias, en el archipiélago. ¿Qué pasa? Desde que se puso en marcha la ley de dependencia, y esto lo digo también desde que se aprobó por el gobierno central, se aprobó, pero nunca, y sobre todo aquí en Canarias,
no se ha terminado de destinar una cuantía todos los años, ¿no? A través de los presupuestos, no se ha terminado de que llegue a todos y cada uno o una de esas personas que la están solicitando. ¿Qué pasa? ¿Qué opinión les merece? A ver, esto es un problema que viene de muy atrás, ¿eh? Yo no sé si estos son los peores datos, que probablemente todo también tenga que ver con la situación que estamos viviendo, pero yo recuerdo que hace unos años en el despacho, cuando tramitábamos cualquier tipo de prestación, ¿no? Esto podía tardar casi también 2 años. Y yo recuerdo que desgraciadamente muchos de los clientes que solicitaban esto, pues cuando llamaban al despacho desde la administración para concedérselo, el cliente pues había fallecido. Y esto yo creo que no era algo que solamente hemos vivido aquí, yo creo que era algo que se vivía mucho en Canarias. Claro, luego la ley de la dependencia se dejó ahí y ahí se quedó, no se ha movido. Ahora parece que se intentó un poco mover, no sé si mal o si bien, pero sí quiero aprovechar que yo creo que estamos en un momento de los movimientos sociales. Hasta hace un momento estábamos hablando de la plataforma, la plataforma de Salvar Chira Soria, la plataforma de educación por el 5% que movía nuestro querido y ya desaparecido Fernando Redondo. También. Y ahora quiero también hacer un reconocimiento, y seguramente si nos está escuchando pues me va a matar. Hay un movimiento precisamente habida cuenta de este mal funcionamiento de la Ley de Dependencia y de la Consejería de Asuntos Sociales, que está iniciándose en Tenerife por Iván Fariña, pero no recuerdo exactamente cómo se llama este movimiento, que también se va a integrar aquí en Gran Canaria, en la que por medio de este tipo de movimientos, fundaciones y asociaciones, pues se van a intentar ayudar a todas las personas que tengan cualquier problema o que necesitan algún tipo de o bien legal o bien de empresarial, es decir, para personas que sufran cualquier tipo de incapacidad y que necesiten acceder a la ley de dependencia, pues facilitárselo todo. Y esto quiere decir que algo está fallando en nuestro sistema, o no, o quizás estamos recordando que el pueblo, que los movimientos sociales son los que en algún momento movieron y lucharon por los derechos que hoy damos por hecho, y como ahora estamos en una época de decadencia, de mediocracia, ¿no? Pues también quizás eso la ciudadanía se esté dando cuenta y se esté generando esas plataformas, esos movimientos sociales ordenados, sin violencia y con un fin que quizás pues esto sea yo creo que lo más positivo de lo que podemos sacar de la situación que estamos actualmente padeciendo. A ver, Roberto. Vamos a ver, lo que es la ley de dependencia y su aplicabilidad aquí en Canarias siempre ha sido un absoluto fracaso. Tanto con el anterior gobierno de Canarias como el nuevo gobierno de Canarias, con el Pacto de las Flores, ahora con una consejería en manos de Podemos, sigue siendo un absoluto fracaso. Un fracaso de la gestión, desgraciadamente. Y no ha cambiado nada. Yo no sé si es un problema de medios, carencia de medios, tiene que ser, porque la ley está ahí y su aplicabilidad es posible. Pero no sé si hay falta de medios, debe ser, porque lo que no puede ser es que un ciudadano o ciudadana en España o en Canarias tenga que esperar un par de años para simplemente ser comunicado que se ha admitido a trámite la misma. O sea, me parece una absoluta vergüenza de que cualquier ciudadano, habiendo remitido directamente, porque todos los conocemos casos, por ejemplo, en el despacho, habiendo remitido la solicitud, ni siquiera te contesta la administración para decir que se ha admitido a trámite como cualquier administración y que hay un número del expediente y cómo va. Ni siquiera eso. Simplemente te informan que dentro de un par de meses te pueden informar cómo está. Me parece vergonzoso. Desgraciadamente, pues no sé, mucha gente, como dijo Vanessa, después pasan años y se encuentra con una resolución, pero a lo mejor la persona ha fallecido. Me parece tristísimo. Pero para eso hay que pedir responsabilidad a la administración. Igual, no lo sé, habría que asumir, pedir responsabilidades, reclamaciones patrimoniales a la administración, porque hay una absoluta dejación de las obligaciones de las administraciones de resolver con perentoriedad y rapidez cuando estamos hablando de personas dependientes, personas que carecen de medios o que se encuentran en una situación de una enfermedad
que desgraciadamente necesitan una resolución para que puedan entrar en un centro de mayores, para que puedan entrar en un centro del Cabildo Insular de Gran Canaria, nuestro caso. Y hasta que no tengan esa resolución no lo pueden hacer. Eso es un drama social. Y a pesar de eso, pues seguimos en la misma. Y yo creo que hay que pedir más que nunca a la administración, sea con este gobierno o con el anterior, hay que pedirle responsabilidad. Bueno, de hecho, esta semana nos anunciaban, creo recordar, que desde el gobierno canario, desde la Consejería precisamente de Servicios Sociales, que iban a aumentar el número de personal. Creo que se ha contratado como alrededor de 101 personas, ¿no? Para intentar agilizar pues toda esta documentación. ¿Creen que esto salvará el problema? O sea, la contratación de más personal en este momento salvará el problema. A corto plazo, ¿no? A largo plazo puede ser. Desde luego, a corto plazo, demasiada burocracia. Yo creo que el problema va a estar ahí, ¿no? En ese problema que es común en todas las solicitudes, administraciones y demás, que es la excesiva burocracia que hay en nuestro país. Pero bueno, a largo plazo sí, a corto plazo desde luego no, porque la situación está al límite. Y cualquier día que se pase es una vida para ciertas personas. Y eso hay que entenderlo y creo que quizás tendríamos que darle mayor importancia a estos temas porque estamos ahora para estos temas y no para pagar 33.000 euros, por ejemplo, para hacer un cuadro del expresidente del Senado. Es decir, que tenemos temas demasiado importantes como para estar con tonterías o como, por ejemplo, como podemos estar, que seguramente hablaremos después, con las elecciones de Cataluña. España tiene muchos más problemas graves, sobre todo ahora mismo. Bueno, efectivamente, porque otro problema gravísimo, diría yo también, pues es el aumento del paro que ha habido. Muchísima gente que ya también me está diciendo que los están llamando desde las empresas para sacarlos del ERTE y en menos de 2 semanas mandarlos al paro. Vamos a ver qué pasa. Tenemos este problema también de la dependencia y hay otro problema en Canarias, salvo que tienen alguna que otra opinión respecto a la dependencia aquí en el archipiélago. Si me permite, no. Yo solo apuntarte una cosa. Dime. A mí siempre me ha llamado la atención, y yo creo que Vanessa también coincide conmigo, es que las administraciones más resolutivas en cualquier expediente administrativo, curiosamente son las empresas de recaudación, las agencias tributarias. ¿A ustedes no les llaman la atención que la administración, en este caso, la agencia tributaria estatal, es la agencia que tiene más medios? La administración que siempre ha tenido más medios telemáticos, más medios informáticos, absolutamente. Claro. Y el resto no. A ustedes, eso hay que ser conscientes, pero desde hace años, siempre ha sido así, ha sido igual. Donde hay que poner dinero por parte de los gestores de las administraciones es las empresas que recaudan, no las empresas que gestionan los problemas de los ciudadanos. Y yo creo que eso es un déficit por parte de los ciudadanos. Bueno, por parte nuestra, Roberto, ¿o ¿en qué aspecto? O sea, en que no lo decimos como... ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Porque nosotros al final hemos asumido esto de manera normal. Porque es lo que yo te decía, vamos a ver, no es una cuestión actual. Desgraciadamente el resto, lo que decía yo, la ley de dependencia, la carencia de medios, toda esta situación que estamos hablando de tardanza, de años y en años, de resolver un expediente, no es algo reciente, llevamos años padeciendo. Y a pesar de eso, pues no reaccionamos, la sociedad es una sociedad pasiva. Bueno, pues sí, casi tienes razón. Y luego hasta la hora de hacer cumplir la ley, porque resulta que según la ley, para cumplir un expediente o una resolución, tiene que pasar un periodo máximo de 180 días. O sea, 180 días, unos 3 meses, no. Bueno, 6 meses. 6 meses. Y nadie dice, nadie se mete, nadie pregunta, oiga, o nadie denuncia porque no se ha cumplido.
y a la hora de cumplir otras leyes van más rápido, los políticos me refiero. Por ese momento, por lo que tú acabas de comentar, que precisamente en todas aquellas empresas públicas que sean de nivel recaudatorio, no hay ningún problema. En 24 horas, si no has pagado un autónomo, ya tienes el 20% de recargo, ¿o no? Efectivamente. Pues quizás tengamos no sé si la palabra expresión, no sé si el verbo es presionar, pero sí desde luego hay que hacer que el sistema también cambie. Yo soy la primera que siempre ha estado de acuerdo en que un Estado sin impuestos no se puede mantener, y soy la primera que opino que se tiene que recaudar, y yo siempre creo que una bajada de impuestos en muchas ocasiones es una mala noticia. Lo que hay que hacer es que todo el mundo pueda pagarlo tranquilamente y fácilmente, y eso es lo que hay que hacer, que todo el mundo pueda pagarlo. Mira, que todo el mundo pueda estar en una situación holgada y que se pueda contribuir sin ningún tipo de problema, pero todos, y cuando digo todos, es todo, desde el que está más arriba hasta el que está más abajo. Evitar economía sumergida, pues claro que sí, que hay que evitarla. Hay que evitar que el dinero salga del país, hay que perseguir el fraude fiscal. O sea, yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo, pero es que si no arreglamos la otra parte de la balanza, pues por supuesto siempre vamos a estar en un sistema desequilibrado. Antes hablaba con la compañera Mari Carmen de la Morena y ella decía que precisamente no pagar los impuestos. Y te voy a explicar lo que ella nos decía, Vanessa. Era por el tema de este youtuber, no sé si lo han visto, que se ha ido. Sí. Bueno, sí. Vale. Entonces ella dice, es que en parte tiene razón este youtuber, ¿vale? ¿En qué? En que resulta que al final los impuestos que pagamos los españoles no se ven reflejados en seguir salvaguardando pues a la sociedad española, ¿no? No se ven reflejados en educación, no se ven reflejados en justicia, no se ven reflejados en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que entendía la situación de este youtuber y dice, bueno, pues si al final mis impuestos no van al interés general de la sociedad para que mi sociedad siga creciendo, pues dejo de pagar impuestos. Pues a ver ustedes. Yo no puedo estar más en total desacuerdo. Uh-huh. Con lo del youtuber ¿qué opinión les merece lo del youtuber este? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el otro día escuché una frase, que el patriotismo se demuestra en el modelo 100, en el modelo de la renta, en el impuesto de la renta, y es ahí donde se demuestra. Yo no estoy en ningún caso en desacuerdo en que se bajen no estoy nada de acuerdo en que se bajen los impuestos. Yo creo que los impuestos tienen que estar, porque en los impuestos es la recaudación del Estado, y lógicamente si no hay recaudación, pues va a fallar todo lo que es el sistema público. Ahora bien, lo que no podemos hacer es dejar pasar que los políticos de turno gestionen como les dé la gana. Y para eso ahí sí que estamos nosotros. Y ahí tienen que estar estos movimientos sociales, ya que los sindicatos, ya que los partidos políticos hasta ahora parece ser que están fallando, pues la única opción es que los movimientos sociales empiecen a funcionar. Y entonces persigan y presionen para que se pueda redistribuir de forma correcta. Pues oye, pues hay que... si hay que aprobar leyes, pues aprueban leyes. Si hay que perseguir... Lo que quiero decir es que el sistema está... hay un pequeño sistema cerrado, un pequeño Estado cerrado, que es el que tenemos que abrir, el que tenemos que golpear y sacar pues a toda esta gente que se está enriqueciendo de la buena fe y del trabajo de las clases obreras, de las clases medias, que son los que contribuyen y lo que mantienen este país. A ver, Roberto. Pero yo no puedo decir que se tenga que dejar de pagar impuestos. A ver, Roberto. Yo nunca voy a apoyar, evidentemente, que no se paguen impuestos. Me parece absolutamente insolidario por parte de esos youtubers. Lo puedo respetar o no, pero eso es otra cuestión. Totalmente insolidario
ponerlo como ejemplo. O sea, un chico joven que ahora se dedica a ser youtuber y gane X dinero, que no viene al caso, y se ponga como un ejemplo el hecho de no pagar impuestos y residir en Andorra, pues ese chico seguramente sus padres durante años llevan cobrando una prestación, una ayuda, un subsidio. Seguramente sus padres y él han ido a la sanidad pública y ha ido en carretera y ha disfrutado de los servicios públicos. O sea, ha disfrutado y se ha beneficiado toda su familia y él de unos servicios públicos que no se habían podido, no existirían si no existen, si no se pagan los impuestos. Eso es evidente. ¿Cuál es el ejemplo para él? El liberalismo, el estilo americano, que tienes que tener un seguro privado sanitario y si no, pues si tienes una enfermedad grave fallece meramente. ¿Ese es el ejemplo? No, eso no puede ser el ejemplo. Se paga impuestos para ser solidario con el entorno, solidario con los más desfavorecidos, para tener servicios públicos, sanidad pública, enseñanza pública. Eso es básico. Luego, esos chicos no pueden ser, esos jóvenes, YouTube no puede ser el ejemplo para mí en absoluto. Vale, pero en el aspecto en el que habla de que precisamente esos impuestos después no van reflejados a esa sanidad y a esa educación, etcétera, ¿qué? Pero es una actitud bastante egoísta. Sí. Si de 10 euros que pague, 10 euros que no está pagando porque está en Andorra, aunque sea hasta que podamos solucionar lo que está ocurriendo, si 1 euro va a la educación pública es suficiente. O sea, hablo con la actual situación que tenemos. 1 euro suficiente. Lo que no puede ser es decir, viva España, viva mi país, viva la bandera desde Andorra, porque eso no es coherente y yo no creo que se lo pueda creer alguien que pueda tener un poquito de conciencia social y de conciencia con lo que estamos viviendo. A ver, Roberto. De todas formas, yo siempre lo digo lo mismo. O sea, vamos a ver, la mejor manera de hacer un examen a los políticos, a los gestores nuestros, es cada 4 años. Si tú consideras que han hecho una mala gestión, cada 4 años ejerces tu derecho soberano a poner tu voto en una urna. Cada 4 años cambia el voto o quitas a esas personas y pones a otros. Eso es así. Pero no, lo otro me parece un absoluto disparate. Bueno, recordamos que estamos hablando tanto con Roberto Oribe como Vanessa Ramírez. Ambos pertenecen también al despacho jurídico Oribe y Ramírez. Vamos a ver, otro tema, bueno, aunque hemos saltado un poquito también, o hemos mezclado, ¿no?, con otras historias. Otro tema más de la isla, y ya luego hablaremos precisamente de esas elecciones catalanas, que yo sé que ustedes están loquitos, o por lo menos Vanessa, algo tienes guardado que nos quieres contar. Ojalá. Vamos a ver. Esta semana el presidente del gobierno canario, don Ángel Víctor Torres, reclamaba al delegado del gobierno, al señor Anselmo, que cuanto antes aparte voy a transmitir las palabras textuales, ¿vale?, con luz y taquígrafo a la sociedad canaria datos de posible aumento o no de delitos de causa tipificada de mayor violencia, con el fin de que todos conozcan si realmente hay un incremento de la inseguridad ciudadana por los inmigrantes. Pues hoy el señor delegado del gobierno, el señor Anselmo Pestana, informó pues de toda la situación de la inmigración tras la supuesta inseguridad en las islas y los ataques xenófobos de las últimas semanas. En esta rueda de prensa no estaba solamente el delegado del gobierno, también estaba los máximos jefes de la policía y la Guardia Civil de la Comunidad Autónoma, el jefe superior Rafael Martínez y el general Juan Miguel Arriba. Y decía que los datos, la criminalidad en Canarias se ha reducido al nivel más bajo en los últimos 4 años. Además, las infracciones penales cometidas en los últimos 80 días por personas recién llegadas en patera son 122. De ellas, 60 son delitos de falsedad documental, que no contribuyen, desde luego, a la supuesta sensación de inseguridad de la ciudadanía.
El resto, 45, tienen relevancia en relación a la seguridad, porque muchos de estos hechos han sido agresiones entre los propios inmigrantes, robos y hurtos. Todos, también hay que decir que todos estos hechos han sido esclarecidos y las personas responsables han sido detenidas. También habló y dijo que pedía mucha precaución y prudencia porque la gente llama a la policía porque simplemente ve a extranjeros paseando como si eso fuera un delito o un riesgo. O pudiera provocar alguna inseguridad en la ciudadanía. También habló de los bulos que se divulgan a través de las redes sociales e incluso de algunos medios de comunicación. También esos vídeos, llegó a decir que, hombre, que muchos de los vídeos compartidos pues correspondían a Italia o eran vídeos fuera de tiempo, pero no a la realidad que se está viviendo ahora mismo en Canarias. Vamos a ver, ¿qué les parece? Porque a mí aquí me surgen varias cosas, ¿vale? Por parte del gobierno canario veo a un presidente, a Ángel Víctor Torres, que parece ser, o es la sensación que me está dando por lo menos en los últimos meses, que sí se ha impuesto más ante el gobierno central respecto a la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque hay que recordar que este tema migratorio pues le corresponde precisamente al gobierno central. Y luego vemos, por otra parte, la declaración del señor Anselmo, que yo estoy completamente de acuerdo en todos los datos que ha dado. Cuidado, porque además hay que recalcar, son datos ofrecidos por la policía, tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil. Yo creo que eso no se pone en duda, o sí se puede llegar a poner en duda, Vanessa y Roberto, que los datos ofrecidos por las policías. No. Yo creo que ya lo hablamos también la semana pasada. Roberto y yo, por estar un poco, y a mí también me surgen aquí varios temas que sí puedo ser un poco, a ver si voy a intentar ser lo más concisa posible. En los juzgados no se ve lo que se ve en las redes sociales. Es decir, creo que seguramente esos datos se acercan, los datos dados por el delegado del gobierno se acercan muchísimo más a la realidad que lo que pretende que parezca ciertos partidos políticos, como yo ayer escuché en la sesión de control a Santiago Abascal hablando de Canarias, como si aquí estuviésemos viviendo en una selva y estuviésemos peleándonos con los migrantes, y los migrantes nos están prácticamente haciendo todo tipo de delitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice con respecto a los delitos. Yo creo que el problema aquí son dos. Primero, creo que hay una desorganización entre el gobierno autonómico y el gobierno central con respecto a este tema, pero no por el índice de criminalidad, que realmente no ha subido, y creo que no ha subido, por la presencia de estas personas que tenemos que recordar, porque aquí parece que hablamos de migrantes o de inmigrantes, son personas. Sí. El problema es que no se les deja salir de aquí. Y esta gente no quiere quedarse aquí. Quiere marcharse a la península, quiere marcharse a Francia, a Holanda, a Alemania. De hecho, gracias a un compañero de Roberto y mío que presentó una queja ante el Defensor del Pueblo, pues denunciando que uno de sus clientes inmigrantes había pedido asilo y se le denegó y no los dejan salir de Gran Canaria, pues esto ha hecho que el Defensor del Pueblo y CEAR también hayan presentado un documento, una carta para que el gobierno de España actúe en este sentido, porque hay que tener cuidado con la información que se está transmitiendo en las redes sociales, en los WhatsApps, en algunos medios de comunicación y en los partidos políticos que son unos oportunistas aprovechándose de la miseria humana que vive tanto esta gente, porque vienen aquí pasando por calamidades, muchísimas que ya hemos hablado en otras ocasiones,
se aprovechan de esta situación, plantean un escenario inexistente y la gente pues parece que se lo cree, cuando la realidad es otra es muy distinta. Ayer precisamente salía un chico negro diciendo que él vendía drogas en la calle, era una entrevista, que vendía drogas en la calle y que a él se le paga una prestación de 1.000 euros y que no tenía que trabajar. Y se vende como que esto sucedió aquí. Perdona, un inciso, y de verdad 1.000 euros, a ver si nadie cobra aquí 1.000 euros, o sea, claro, pero la gente se lo cree, y era una cosa que había sucedido en Holanda y era un programa de callejeros, claro. Un programa de un medio nacional, y así están infiltrando información falsa. Y el problema de eso es la violencia que puede acarrear en la otra parte. En la otra parte, ayer estaba comentando con una compañera que parece que a alguien le interesa, porque si nos damos cuenta, pues muchos de los problemas están surgiendo en las periferias, sí, donde desgraciadamente el nivel del paro, el nivel económico es injustamente bajo por la situación, no de los migrantes, sino por los gobernantes que hemos tenido. Parece que a alguien le interesa que los pobres se enfrenten a pobres. Sí. Y las consecuencias las vamos a sufrir la clase pobre, la clase media, la clase que cada vez es mucho más pobre, interesadamente seguramente por ciertas personalidades, partidos o llamémoslo como quiera. ¿Roberto? Totalmente de acuerdo con Vanessa. Yo creo que hay que hacer un replanteamiento urgente de la política migratoria en España y en Canarias en especial. No es por casualidad lo del tema de estos vídeos. Yo creo que todo es malintencionado, todo tiene una finalidad absoluta. No es nada por casualidad. Hablo de los vídeos, sobre todo en las redes sociales o los grupos de WhatsApp. No es nada por casualidad, todo está buscado desde una línea ideológica muy marcada e interesada. Bueno, ya vimos, como dijo Vanessa, al señor Santiago Abascal hablar de Canarias ayer en el Parlamento español. Por eso digo, no es nada por casualidad. La cuestión de donde veo el fracaso absoluto de España es ser conscientes que no se puede establecer la isla Gran Canaria como una prisión geográfica. Ese es el grave problema. Yo creo que ahí es donde hay que dar el callo por parte del gobierno de Canarias y decir, ese es el problema. Puede ser. Yo no sé al final si hay una especie de compensación, no lo sé, porque después te llegan, tampoco quiero hablar de rumores, pero no sé si existe alguna compensación económica desde la Unión Europea que interesa establecer a estos migrantes solo en Canarias, pero compensación no, pero sí ya hay una partida precisamente una partida económica, me refiero. Ajá. Entonces hay que ser más que nunca solidaria por el resto del territorio nacional, y estas personas sí, tienen que salir de Canarias e ir al continente y estar en algún lado, pero no aquí, encerrados. Que muchos tienen familia. Claro, y no tenemos que buscar una solución. Estas personas tienen que salir de aquí, y eso, te digo, el presidente del gobierno de Canarias a la cabeza tiene que dar ese golpe de efecto en Madrid, porque es su obligación directamente, ¿eh? Sí, pero precisamente Pestana hablaba de que eso de que Gran Canaria fuera una cárcel, o las islas, hablaba de las islas en general, es mentira. O sea, que ya habían, que de las 27.000 personas que habían llegado en los últimos meses hasta el día de hoy, se han ido ya 16.500. En las islas hay más de 2.000 menores ahora mismo no acompañados y unos 9.000 adultos en distintas instalaciones del gobierno. También hablaba de que a fecha de diciembre habían sido derivados 2.035 personas. Vale, que durante el estado de alarma no se realizó ninguna derivación, pero sí se están haciendo desde septiembre, octubre, sí se han hecho en septiembre, octubre y noviembre. Vamos a ver,
bien a las derivaciones, ¿vale? De acuerdo. Aparte, estas personas, como hemos estado apuntando, no quieren estar aquí, ellos no quieren estar aquí, ¿vale? Se quieren marchar de aquí también. Pero yo me pregunto una cosa, ¿y qué va a pasar con los que aún no han derivado? ¿Vale? Porque el señor Anselmo, que esto no es una cárcel, y yo sinceramente, lo que se está haciendo en Tenerife, el campamento que también tenemos aquí en Las Palmas, en Arinaga, en el polígono de Arinaga, pretendían instalar, ¿no?, unas carpas también para estar acogiendo a inmigrantes en una superficie que me llegaron a comentar que una zona de Grecia donde también hay unos campamentos de inmigrantes superaba los metros cuadrados casi. No se está pretendiendo convertir las islas, y hombre, nosotros que estamos recibiendo más que otras islas, en ese campamento, que de aquí no salgan, que de aquí no salgan. Yo creo que, a ver, la situación de Ángel, o sea, cuando Ángel Víctor sale a los medios de comunicación y da como un pequeño golpe en la mesa y le pasa la pelota directamente al delegado del gobierno, yo intuyo que hay una falta de acuerdo y una falta de información o no sé de qué entre los dos. Y yo creo que era obligatorio, y yo creo que tardó mucho el delegado del gobierno en contestar a esa tirada del presidente del gobierno. Entonces yo, claro, veo al presidente del gobierno dar prácticamente un golpe en la mesa, entiendo que no se está haciendo lo suficiente. Yo desconozco si los números que da el delegado del gobierno en ese sentido son reales, pero claro, cuando una organización como SEAR estalla y solicita al gobierno que es inaguantable esta situación, y cuando ya el defensor del pueblo también se une a esa petición, y veo que todas las ONG también se están, como Cruz Roja y demás, están adhiriendo a esas peticiones, pues entiendo que algo está fallando. ¿El qué? Bueno, pues seguramente que no le estemos dando libertad a estas personas para poder marcharse, que muchos de ellos tienen familia en la península, en Cataluña, en Francia y demás. Que quieran contenerlos aquí, yo creo que de todas formas es algo provisional, y esta es una percepción mía. Seguramente están aprovechando la situación de falta de turismo en Canarias para un poco contener, no sé cuál es la finalidad, desde luego desconozco la finalidad de este drama, porque es un drama tanto para los canarios como para las personas que vienen de fuera. No entiendo cuál es la finalidad, pero creo que están aprovechando la situación. Roberto. Yo tampoco, no sé si se acerca a la realidad lo que dice el delegado de gobierno, pero sí coincido totalmente con Vanessa que ahí está SEAR poniendo encima de la mesa la crítica absoluta, la Cruz Roja también con su presidente, critican la situación actual. Luego también no se está haciendo todo lo contrario. Yo, para mí, que ha habido una mala gestión. Y sigo insistiendo en la idea, yo creo que el gobierno central debe adoptar una medida urgente y que esta gente, la mayoría, salga del territorio, del territorio insular. Porque yo creo que donde tenemos el grave problema es en esta isla de Gran Canaria, no en otras islas. En consecuencia, lo que hay que evitar es un enfrentamiento social en determinadas situaciones. A mí me ha preocupado, yo creo que todos lo hemos seguido a través de los medios de comunicación, eso es lo que hablamos antes, unos WhatsApp o unos mensajes con una evidente línea de odio hacia el extranjero yo creo que hay que evitar cualquier situación de violencia, y la única solución para evitarlo es buscar una solución urgente a estas personas, una solución que tiene que ser fuera de esta isla. Ayer se concentraba a las puertas del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la comunidad marroquí y musulmana de aquí, de todo este sureste, o bueno, sobre todo de San Bartolomé de Tirajana. Ellos también, y aparte nos ofrecieron también una entrevista en la emisora y nos hablaban de que hasta ellos también se están sintiendo cohibidos, o sea, están sintiendo miedo ante
todo lo que se está formando alrededor. Hablaban también de que, oye, todos aquellos que cometan algún tipo de irregularidad o estén metidos en una bronca, que cometan algún tipo de delito, pues que inmediatamente también se los deriven, pero que no se metiera en el saco a todos y cada uno de los que habían llegado, ¿no? Aquí también, ¿sabes también la queja? Y aquí voy a hablar de la queja que tienen ambos ayuntamientos, tanto San Bartolomé de Tirajana como el municipio de Mogán, ¿no? Ellos hablan de que, sobre todo, cuando hay esa percepción de inseguridad ciudadana en sus vecinos, ¿no?, de estos municipios, hablan de porque las ONG cuando un inmigrante comete cualquier infracción o infracciones repetidas en el complejo, son puestos en la calle. Y no se comunica a nadie que esa persona pues ha quedado totalmente en desamparo, ¿no? Porque se los mandan a la calle y en la calle después no tienen ningún tipo de recurso, ¿no? Aquí no conocen a nadie, aquí no pueden irse a casa de nadie y se quedan totalmente en la calle. Entonces, ambos ayuntamientos lo que están pidiendo dice, oye, ya que los vas a poner en la calle, o sea, sin ningún tipo de recurso, avisa para que de alguna manera también haya un seguimiento a estas personas. ¿Qué les parece? Pues no creo que sea un... A ver, si tenemos a una serie de personas en un hotel y tenemos que, no vamos a decir contabilizarlo, pero sí saber a quiénes se les está negando el derecho a salir de la isla. Si los tenemos en un hotel y por lo que sea el director del hotel lo pone en la calle, yo creo que sí que hay que hacerle un seguimiento, pero más que nada, primero, porque esa persona no puede estar en la calle desamparada. Ahí está. Segundo, hay que dejarla marchar y entonces hay que guiarla. Está en un país que es extranjero, seguramente no conoce el idioma, no tiene recursos, pues probablemente hasta tenga que hacer... pues para comer, para poder subsistir, pues seguramente no estaremos propiciando el mejor escenario para que no se produzcan ciertas situaciones desagradables. Y es verdad que hay que tener también un cierto cuidado, y en eso tengo que empatizar con esta comunidad, porque la comunidad magrebí se está viendo especialmente señalada, claro, la marroquí, y desconozco el porqué, pero desde luego... parece que todos los vídeos van sobre todo encaminados a personas de la nacionalidad marroquí. Hombre, yo he llegado a oír, o sea, y bueno, ya ambos conocemos cómo son las tertulias aquí en Radio Faro, ¿no? O sea, se habla de todo, se dice de todo. Yo he llegado a oír, dice, no, el negrito es muy bueno, pero es el magrebí. Que por qué es, yo no sé si es precisamente por la cultura tan diferenciada que tienen de nosotros, no sé. ¿Qué les parece? ¿Será por eso? Porque otra cosa tampoco son estos pequeños incidentes, como también decía antes el delegado, la mayoría han sido entre ellos. No tampoco con la sociedad, o sea, con los habitantes de Gran Canaria, por ejemplo. A ver, Roberto. Yo creo que cultura diferente tenemos más divergencia o diferencia con africanos, orientales, sí, gente de la India, y se han integrado en nuestra sociedad. Luego no tiene nada que ver con la diferencia. Yo creo que lo que dijiste, igual, no lo sé, ahora me empiezo a preocupar. Yo siempre que he pensado que nuestro pueblo canario es una sociedad abierta, plural, y siempre lo he vivido desde pequeño en el puerto de la Luz y de Las Palmas, viendo por un trabajo de padres, siempre viendo a gente, marineros de diferentes nacionalidades, siempre desde pequeño vivía esa situación. A mí igual hay un problema social que yo desconocía, igual hay en el fondo, no sé, esa idea de que somos un pueblo solidario, abierto, no es tan real. Y es una imagen que damos de cara al exterior. O sea, habría que replantearlo. A lo mejor sociólogo, no lo sé, porque al final me preocupa, porque es verdad que
no hablan sobre todo, hablan curiosamente de la gente de Marruecos y no utilizan marroquíes, cuidado, que no utilizan ese término, utilizan otro peor y despectivo siempre, ¿eh? Ahí está. No nos podemos olvidar, ¿vale? Entonces no utilizan esa expresión, sino uno despectivo directamente en las redes sociales. Entonces no hablan de la gente africana, sino de los nacidos en Marruecos o Mauritania, directamente. A ver, Vanessa. Iba a decir algo, pero sinceramente, Neri, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los canarios sí somos una sociedad abierta y sí somos solidarios. Lo que pasa es que cuando una población ha tenido un recorrido en el que digamos que ciertos gobiernos, pues, al fin y al cabo son los que manejan, ¿no? Intentan condicionar y llevar a un pueblo por un camino, y ahora nos vemos en una pandemia, con una situación económica, con mucho miedo a qué vendrá después, porque muy probablemente, creo que los canarios ninguno somos tontos y se está preparando un escenario donde se va a complicar la situación de nuestra gente. Pues claro, eso se aprovechan, o sea, eso lo aprovechan ciertas personas interesadas en crear ese miedo, en aprovechar el miedo que puede tener el canario. Voy a referirme particularmente al canario, al miedo que tenga el canario, para dominarlo y manipularlo a su antojo. ¿Y cómo se hace eso? Pues con los medios de comunicación, con las redes sociales, crear una opinión, crear una situación que es irreal. Y claro, el pueblo se cierra. Pero desde luego yo tengo la plena fe y confianza en que el pueblo canario, si se le cuenta la verdad, si tiene acceso a toda la información, si no estuviese en la situación en la que está, yo creo que este problema no existiría. Y lo digo con todo el amor que le tengo a la tierra, a mi tierra, y con todo mi corazón. Creo plenamente en ello. Bueno, no sé, antes Roberto hablaba de, en muchas ocasiones, la pasividad, ¿no?, del pueblo, pero vemos que aquí el pueblo, para que se vayan, que nos están invadiendo y demás, se pone rápidamente las pilas, ¿no? O bueno, tampoco yo también soy de la opinión de que no somos la gran mayoría de los canarios los que hemos participado tampoco de estas manifestaciones ni de estos ataques a través de las redes sociales, creo. Efectivamente, es así, es una minoría, siempre es una minoría. La mayor parte del pueblo no creo que piense como 2 o 3 personas que hacen manifestaciones con alcohol y con música. Eso ni siquiera son manifestaciones. Creo que tendrían que ver manifestaciones que se hacían en los años 70 y 80 para que aprendan lo que es manifestarse en la calle y luchar por derechos. Estando de acuerdo con ustedes, vamos a ver, yo sigo pensando que nuestro pueblo canario, y también lo tengo muy claro, es solidario, abierto, sí. Pero existe un grupúsculo de la sociedad, no sé si un 5, un 10, un 15%, de ese dato, de que todavía tiene esa mentalidad racista, xenófoba, pero bueno, es un tema que seguramente subyace en la sociedad. Y es así, pero la gran mayoría es solidaria, eso lo tengo claro. La pregunta después del millón, como dice Vanessa, hombre, las manifestaciones que todos hemos visto en determinados medios de comunicación, yo también a lo mejor habría que hacer una autocrítica, y lo digo hablando de un medio de comunicación, una autocrítica a los medios de comunicación. Yo creo que también tienen que tener un tema de responsabilidad social. A ver. Responsabilidad, y a lo mejor no habría que darle tanto un micrófono o no darle tanta publicidad a determinados actos que se publicitan como una manifestación social en determinados entornos, que al final no representan a nadie. Y al final lo que hacen es distribuir esa idea xenófoba. Yo creo que determinados medios tienen que hacer una autocrítica directamente. Bueno. Y no hablo del tuyo, Neri. No es el tuyo, Neri, que vamos, estamos segurísimos. No, pero bueno, ustedes saben que cada vez que hablamos de medios, o ustedes comentan de medios, igual que ustedes, todos los colaboradores, ¿vale? Yo siempre salto un poquito porque yo también soy medio, aunque no hablen del mío, ¿vale?
Pero al final es que también se está poniendo mucho en tela de juicio la labor de los medios, ¿eh? Yo he visto también a través de las redes sociales, porque también hay que decirlo, que todo esto es, digamos, de boquilla para afuera, ¿vale? O sea, a través de una pantalla donde no das la cara personalmente, ¿no? Y también, hombre, también lo he visto en alguna manifestación, pero bueno, como en todas partes, siempre está el matadillo de turno, ¿sabes? El que se dirige en plan intimidante y pegando gritos al que menos culpa debe. Pero bueno, lo que quiero decir, Neri, al final... sí, pero Neri, vamos a ver, yo no sé dónde está el límite entre la información y el formar opinión. Bueno, pero vale. Me explico, Sí. y me quiero explicar. Vale. Muchos medios, y yo, vamos, es que, y no es porque esté aquí, yo creo que el tuyo siempre ha sido un medio abierto que le da voz a todo el mundo, y eso no nos cabe, vamos, a mí no me cabe la menor duda. Pero no todo el mundo es como tú en tu radio. Es decir, informa. Tienes todas las tertulias a las que tienes todo tipo de voces. Eso sean de un lado o sean de otro. Pero en los grandes medios cada vez es más evidente que se silencia una parte de las voces. Y claro, toda esa información que se pone en una mesa para debatir, pues claro, viene siendo un poco a formar una opinión con respecto a lo que tengas ahí. Y no tienes todas las voces representadas. Bueno. Y eso pasa mucho en los medios nacionales. Y una cosa que se me olvidó antes, y lo quiero añadir a lo que había dicho antes. Las personas cuando tienen miedo quieren escuchar una solución fácil. Y ese es el populismo más grande que hay, y el populismo que ha llevado a grandes guerras y a grandes asesinatos como el Holocausto y demás. Sí. A grandes problemas, soluciones fáciles. No, tenemos que entender que a los grandes problemas nunca tienen soluciones fáciles, es todo mentira, es una falacia, es una irrealidad, es mentira. Nunca tienen soluciones fáciles, tienen que haber soluciones trabajadas. Vamos a ver, yo echo de menos esas soluciones que tenía que haberse previsto, ¿no? O prevenido, o sea, ¿dónde está la prevención antes de llegar a una situación que ya viene anunciándose, ¿no? Que, oye, que comienza a llover, tiene los caminos limpios, las presas limpias, ¿entiendes? No, parece que todo ha llegado y actuando ante todo a medida que me va surgiendo el problema. No veo esa previsión, de verdad. A ver. Pero ahí, vamos a ver, tú podías tener una previsión Europa en este caso. Hombre, que la tenía. Ante una nueva situación que se llama pandemia. También. La pandemia no afecta solo a Europa, sino afecta también a África directamente. Sí. Entonces, en consecuencia, afecta directamente a Marruecos, Mauritania, Senegal. Y esos países, no nos tenemos que olvidar, afecta directamente al turismo de esos países. Luego, es un tema que nunca se podía haber previsto o tener unas medidas adecuadas, correctoras. Oye, pero vamos a ver, independientemente de la pandemia, Roberto, que no solo nos ha afectado a nosotros, al planeta al completo. Desde enero del pasado año, del 2020, vamos a ver que las pateras están llegando desde octubre, noviembre del 2019. Durante todo el 2020 han seguido llegando y ya había informes que se hablaba de que la ruta del Mediterráneo estaba cerrada, que era por donde estaban. Es verdad que se ha sumado la pandemia, ¿no? Pero ya estaba cerrada. ¿No sabían ellos ya que se iba a coger esta ruta, la ruta esta del Atlántico? Sí lo sabían. A ver. Se ha sumado un factor importantísimo y crucial. Se ha sumado un hecho que a los gobiernos les interesa
No nos tenemos que olvidar, a Marruecos le ha interesado abiertamente abrir la posibilidad de la salida de cayucos. ¿Por qué? Sí. Por un lado, porque significa centrar y presionar a España por el tema saharaui. Exacto. Y por otro, no nos tenemos que olvidar que significa también una manera de presionar para que venga dinero a Marruecos por parte de la Unión Europea. Pero lo mismo ha hecho Mauritania y lo mismo ha hecho Senegal, directamente. Eso es así. Así es. Así es, y además lo suscribo. Pero cierto es también lo que por otro lado está diciendo Neri, ha habido una desidia en buscar una solución para el tema de la inmigración, porque tú has dicho, Neri, que es verdad que vienen las pateras desde el año 2019 de forma seguida, pero es que aquí las pateras han venido toda la vida. Yo creo que no recuerdo ahora, 96, 97 empezaron a venir las pateras. Desde que yo era niño. Efectivamente han habido picos más altos, más bajos, pero siempre han habido. Y siempre a partir de septiembre se sabía que las pateras venían por el buen tiempo. Exacto. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre siempre eran meses críticos en el tema del tema de las pateras. ¿Qué hemos hecho? Si hubiésemos hecho algo, si hubiésemos previsto algo, pues seguramente tendríamos la mitad del camino recorrido, y lo que ha pasado ahora, que efectivamente, como tú dices, ha explotado con el tema de la pandemia, pues a lo mejor hubiese sido un poco menos gravoso con respecto a lo que está ocurriendo ahora. Efectivamente, ahí es donde yo quería llegar, ahí. Bueno, yo creo de todo, desgraciadamente, vamos a tener que seguir hablando de personas que tienen que salir de países donde todavía lo pasan peor, muchísimo peor, de lo que lo podemos pasar nosotros aquí, que no estoy diciendo yo que ahora mismo esté todo el mundo viento en popa, ¿no? Pero hay otros lugares que todavía están peor. Si usted cree que está peor ahora, hay sitios en los que casi ni levantan la cabeza, o sea, muchísimo peor. O sea, seguiremos hablando de este tema seguramente, ¿verdad, Roberto y Vanessa? Seguramente. Sí, y además lo de levantar cabeza, porque en muchos sitios no la puedes levantar porque directamente es que te la cortan. O sea, por eso te digo que... Y no he querido hacer ningún chiste con esto, porque me ha venido sitios de África donde esto sucede. Vamos a ver. A ver, Roberto. Ojalá no habláramos de esto, porque significaría que se ha buscado una solución y no hubiera esta salida de gente directamente, de personas directamente huyendo de la pobreza y la miseria de África, pero desgraciadamente vamos a seguir hablando de ello. Sí. Bueno, vamos a ver, cambiamos de tema, elecciones catalanas. Venga, a ver, ¿qué me tienes que contar, Vanessa? Bueno, yo no tengo nada que contar, si seguramente ya ahora empezamos a hablar de las elecciones catalanas hasta que luego ya se terminen, se hagan las coaliciones necesarias y demás. O sea que esto va a ser Cataluña siempre será el tema principal. ¿Haya o no haya pandemia, por lo que veo? También, sí, la verdad es que sí, ¿no? De alguna u otra manera. Bueno, también hay que decir que este año no hemos oído hablar tanto de Cataluña, ¿no? Como en años anteriores. Llevábamos unos añitos que Cataluña era todos los días, cuidado. Parece que la pandemia sí que lo tapó un poquito, ¿no? Todo este movimiento. Pero Cataluña es la conclusión, decían, teníamos alguna sospecha de que con la pandemia se está haciendo política. La conclusión es Cataluña, lo que ha pasado. Bueno, sí, en eso tienes razón. Política pura y dura con una pandemia. Sí, vamos a ver una cosa. No sé si han visto la encuesta del CIS que ha publicado hoy precisamente de las elecciones catalanas, o le ha llegado alguna noticia. Bueno, si no, les digo, Partido Socialista sobrepasa mucho hasta Esquerra Republicana, cuidado, creo que era como un 10, un 15% de diferencia, y sería la fuerza política no solo la más votada, sino también, ya les digo, quedaría la primera. Vox en Cataluña desmarca mucho al Partido Popular, ¿eh? Ciudadanos también decía esta encuesta que menos aún de lo que consiguieron en las anteriores elecciones, y parece ser que el independentismo, ¿no? O ese bloque del independentismo catalán baja muchísimo, ¿no? No sé si la vieron. Sí baja, pero si no me equivoco, creo que las sumas siguen teniendo mayoría.
Bueno, sí o no, no recuerdo. Recuerdo haber leído que sí, pero bueno, tampoco estoy al 100% segura. Ujú. Con respecto a Vox, bueno, a nadie le llama la atención que Vox esté irrumpiendo con tanta fuerza y que el Partido Popular esté decayendo. Ayer, por ejemplo, lo que pasó, ¿no?, con esa carta, que habrá que probar, ¿no?, pero bueno, con esa carta. Es decir, hay una cierta falta de protección al Partido Popular, y ahora parece ser que hay ayer en la sesión de control que me llamó muchísimo la atención, voy a decir la palabra que vi, A ver. ese peloteo de Pedro Sánchez a Santiago Abascal, que desconozco ese movimiento, no lo entendí muy bien. Pero bueno, el Partido Socialista ha aprovechado esta situación, la buena posición del ministro Illa, pero cuidado, esas son las encuestas. Pero parece ser que los propios partidos políticos tienen bastantes problemas para tener interventores. Sí. Que nadie quiere irse a la presidencia de una mesa. Bueno, pero que también... nadie quiere estar de vocal. Pero ¿no les parece a ustedes...? Y ojo, tampoco son unas elecciones totalmente... muchas personas no podrán ir a votar. No, las perdona. personas mayores no irán, seguramente. Sí, pero ¿no les parece a ustedes increíble que se haya decidido que hasta los contagiados con COVID puedan ir a votar? Recordemos lo que pasó con el País Vasco y con Galicia, con una incidencia muchísimo menor. Cierto es que hay que evitar suspender elecciones en un Estado democrático. Bueno. Pero no hay que hacer las cosas tampoco tan descaradas, ¿eh? Por eso te digo, vamos a ver, que en un momento dado, mira, yo que hayan decidido al final que ocurran las elecciones el próximo 14 de febrero, en un momento dado a mí no me parece mal. También acaban de pasar, hubieron elecciones también ahora en Portugal, o sea, y la gente fue a votar, ¿vale? Pero que hayan llegado hasta el punto de decir, ¿no?, y ponerlo en su BOE, creo que se publicó y todo, de que las personas contagiadas vayan a votar. A mí me parece increíble. O sea, vamos a ver, todo esto, o sea, todo es por el voto, y no sé si relacionar esto un poquito con que precisamente esta semana en el Congreso de los Diputados ya se aprobó la subvención que les tiene que llegar por las elecciones del 2019, que estamos que es una pasta, 52,7, que bien podría estar invertida en otro sitio. ¿Entiendes? En la ley de dependencia para las comunidades autónomas. Entre otras. Yo no sé si es que al final aquí qué es lo que importa, ¿no? ¿Qué es lo que importa en realidad? Es una pregunta, Nelly. Sí, a ver, lancen ustedes, porque yo creo que siendo objetiva ha primado en todo momento la economía, la salud. Y aquí prima mucho más también los movimientos electorales, los movimientos de los partidos, las estrategias políticas a la pandemia. Eso es lo que a mí me ha demostrado este tema de Cataluña. A ver, Roberto. Sí, ha primado la economía frente a la salud, los intereses políticos, pero vamos, miren las navidades que primó la economía frente a la salud, y así lo estamos pagando. También. De todas formas, hablando de la encuesta, sí, perdón. Conociendo al señor Tezanos me gustaría leer la letra pequeña, pero me llama mucho la atención la diferencia en un punto escaso entre la derecha española, Vox 6,9, el PP un 5,8 y Ciudadanos por encima un poquito 7,9. Esa guerra entre los partidos de derecha, yo no me la creo. Yo creo que puede significar absolutamente la debacle absoluto de Ciudadanos. Yo esto no me lo creo, esta encuesta. No te olvides que una encuesta no deja de ser una foto Phoenix de un momento. Sí. Pero mi previsión no va a ser esta. ¿No? Yo creo que Ciudadanos va a sufrir un debacle absoluta. Y veremos, ahí es donde me pregunto yo, si Vox superará al PP o el PP superará a Vox. Esa es la pregunta en Cataluña. Y ahí es donde podemos tener un tema a analizar interesante para el resto de España,
puede ser, esto no te olvides que es una prueba de toques. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de la gestión de la pandemia. Hombre, todavía las elecciones generales todavía quedan muchísimo tiempo. No, y ahora queda más todavía, o sea, ya acaban la legislatura, ¿no? Pues todavía queda muchísimo tiempo, sobre todo después de la aprobación de los presupuestos. Exacto. Pero bueno, puede ser interesante a ver cuáles pueden ser las consecuencias de cara, sobre todo a la derecha, lo que puede ser el Partido Popular y la guerra con Vox, y sobre todo el futuro de Ciudadanos en la política española. Efectivamente. Pues yo comparto un poquito bastante lo que ha dicho Roberto. Vanessa, ¿tú? Ha hecho un análisis, un recorrido, yo creo que bastante coherente, salvo que yo sí creo que tengo claro que Vox va a superar al Partido Popular, y eso va a traer secuelas al resto de España, ¿no? Con respecto al Partido Popular. A eso era lo que me quería referir antes. Esta sustitución, Ciudadanos parece que no funcionó, ¿no? En una sustitución al Partido Popular, y ahora parece que se intenta, al fin y al cabo, Vox no deja de ser el sustituto natural por la derecha del Partido Popular, o sea que tiene un poco de lógica que si no ha funcionado Ciudadanos, pues que empiecen a apostar por Vox. Bueno, todavía queda, bueno, ya la próxima semana, ¿no? Bueno, sí, esta próxima semana no, para la siguiente, ¿no? Todavía quedan 2 semanas, ¿no? A ver, que me he perdido con la fecha. No, quedan 10 días. Hoy es día 4, no, quedan 10 días para las elecciones catalanas. Y vamos a ver qué pasa, porque también soy de esa opinión que decía Roberto, ¿no? Yo creo que después veremos lo que ocurra en esas elecciones catalanas, posiblemente lo veremos reflejado después en ese panorama nacional. Antes nombraste a nuestro presidente del gobierno español, Vanessa, al señor Pedro Sánchez, como diciendo, ¿qué fue lo que dijiste de las palabras que le dedicó a Abascal? ¿Cómo fue? ¿Qué comentaste? No, a ver, cómo que... Un poquito de peloteo y yo ahí. Eso, ¿qué fue lo que dijiste? Eso, me quedé con... Un poquito de peloteo. A ver, ¿por qué? A ver, yo, claro, cuando comparas y dices que Santiago Abascal tiene más... es que no recuerdo exacto, no quiero meter la pata, pero algo así, viene a decir como que tenía más... ¿Responsabilidad de Estado, pues? Responsabilidad de Estado que Pablo Casado. Vale. Y sobre todo a mí me llamó la atención cuando el discurso de Santiago Abascal para preguntarle si el presidente se preocupaba por el interés general del país. Bueno, pues para llegar a esa pregunta hizo un recorrido por Canarias con un mensaje absolutamente racista y xenófobo, y el presidente no le contestó. Y un presidente que se dice representar a un partido de izquierda o que él es de izquierda no puede permitir eso. Me da igual que no se llevase la contestación preparada, todos sabemos que se llevan las preguntas y las respuestas, las preguntas ya están registradas y las respuestas se llevan preparadas, pero es que me da exactamente igual. A eso hay que saber contestarle. Claro. Eso se lleva en la pena. No se puede permitir ese tipo de mensajes y contestarle saliéndose por la tangente. Yo creo que ahí se equivocó muchísimo Pedro Sánchez, pero bueno, también es cierto que estamos asistiendo a una época de mediocridad en el Parlamento, de peleas y de gritos y de acusaciones, y está muy alejado de la sociedad española. Bueno, ayer fue precisamente esa primera sesión de control al gobierno después de las vacaciones navideñas, y porque en enero no se había realizado ninguna, y mira lo que pasó, patio de colegio de nuevo. A ver, ¿qué opinión? Perdóname, Neri, perdóname una cosa, aunque tengo que reconocer que el discurso de Rejón estuvo fantástico. Vale, pero primero quería escuchar la opinión a lo que acabas de decir de Roberto. A ver, Roberto. Y hablar ahora también de eso, de la contestación de Íñigo Rejón. Venga. Yo creo que Pedro Sánchez se ha equivocado. De todas formas, no es casualidad centrar y decir que Vox es un partido más que apoya la estabilidad del Estado español frente al Partido Popular.
la verdad que me ha sorprendido de manera negativa por el PSOE. No lo entendí, a no ser que haya, como dice, una táctica o un movimiento estratégico en todo esto, que no sé cuál es lo que subyace, o que puede ser del Partido Popular. Al final es poner encima de la mesa la debilidad del Partido Popular, pero yo creo que se equivoca absolutamente Pedro Sánchez. Vamos a ver, bueno, vamos primero con lo de Íñigo. ¿Te pareció mejor entonces la contestación de Íñigo Rejón, Vanessa? Sí, yo no soy especialmente una seguidora de Íñigo Rejón, pero yo tengo que reconocer cuando se hace un buen discurso y se va y se sube al estrado y se dice las cosas que realmente preocupa a los españoles. Y yo tengo que reconocer que ayer Íñigo Rejón estuvo muy bien, muy bien. Yo creo que tomó el papel que tenía que haber adoptado el presidente del gobierno, que no hizo, y lo adoptó él. Roberto, ¿también has visto la intervención de Íñigo Rejón? No. La verdad que no la he visto. El día de hoy ha sido un poco complicado. Bueno, pues... pero yo no he podido verla. Pues te aseguro... la ha visto y me ha dicho que ha sido magnífica, seguramente. Te aseguro que se ha convertido también en viral, ¿eh? O sea, no es la opinión de Vanessa, sino de muchísima gente, porque a mí me ha llegado por el WhatsApp por infinidad de grupos totalmente diferentes, ¿eh? Cuidado. y me ha llegado, o sea, la intervención ayer, precisamente de Íñigo Rejón contestando, pues creo que ha sido tomada por toda la ciudadanía muchísimo mejor que la intervención de nadie más. De nadie más. Mira, vamos a ver eso de responsabilidad de Estado. Las declaraciones de lo que decía Pedro Sánchez, ¿no? Vamos a ver una cosa. Al final, no le pedimos a los partidos políticos que nos representan en ese Congreso de los Diputados, todos, ¿vale? A esos 350 diputados, que al final se pongan de acuerdo. No les pedimos a esos partidos políticos que de alguna manera lleguen a consenso por el interés general. No era de interés general precisamente que el gobierno, que bueno, que también lo pongo entre comillas, porque se va a gestionar única y exclusivamente desde el Consejo, ¿no?, de Ministros, que el gobierno tuviera acceso, tenía que aprobar ese decreto para tener acceso a esos fondos europeos que tenemos, yo creo que tenemos absolutamente todos claros qué es lo que nos va a salvar ante esta crisis. A ver, ¿qué me dicen? Por supuesto. Por supuesto. Y la abstención de Vox posibilitó la aprobación, ¿no? Y oye, pues es verdad, pero lo que no se puede, lo que quiero aquí destacar quizás sea la incoherencia de ciertas actitudes. Si habían líneas rojas y presume durante todo un tiempo de líneas rojas y condena absolutamente las políticas de ultraderecha, oye, llegar a un acuerdo sí, pero elogiar ciertas actitudes, pues no lo sé, que me parece incoherente. Sobre todo porque a otros políticos, como por ejemplo a Pablo Iglesias, no se le perdona una incoherencia con un chalet, por ejemplo. Una tontería de esta. Me refiero que yo voy a por las incoherencias. Seguramente habrá una táctica que a mí ahora mismo se me escapa, seguramente habrá algún movimiento político que a mí se me escapa y veré seguramente con el tiempo, pero bueno, tampoco hay que agradecerle a Vox nada, o sea, abstuvo, no votó en contra y ya está ahí, tiene su representación y también tiene que actuar y votar y por tanto participar en la democracia. Otra cosa es que cuando ellos estén no haya democracia. Bueno, sí, eso es otro debate. A ver, Roberto. No nos tenemos que olvidar que cuando surgió el movimiento social que dio origen después a Podemos, el señor Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno y líder del Partido Popular,
con sus medios de derecha estaban encantados e incentivaron el surgimiento de Podemos. No nos tenemos que olvidar. Luego, tenemos que pensar igual que a otro partido de izquierdas también le interese por el lado de la derecha que Vox también tenga esa fuerza y se enfrente al Partido Popular. Pero eso sí consideramos al Partido Socialista un partido de izquierda. Vamos a ver, tú estás hablando de estrategia, que siempre la discusión, perdona, igual va por ahí, no nos tenemos que olvidar, por eso te digo, y tenemos las elecciones catalanas, que igual podemos encontrarnos con una situación que Vox supera al Partido Popular y al Partido Socialista le puede interesar. Por eso te digo que al final son movimientos políticos, porque totalmente incoherentes, cierto, y evidente, porque vamos a ver, el Partido Popular siempre ha sido un partido de Estado, más que evidentemente Vox, eso es lógico. Pero al contrario, pues tiene ese discurso Pedro Sánchez. Pero bueno, es el discurso que hay que mantener porque es la guerra política. De manera incoherente, cierto. Y es ahí, y está ahí. ¿Cómo creen ustedes que le ha sentado precisamente a los votantes en un momento dado del Partido Socialista tantas estas declaraciones, ¿no?, como de Pedro Sánchez y la abstención de Vox? ¿Lo pueden estar viendo así como tú acabas de comentar, por ejemplo, una estrategia política, Roberto? ¿Cómo les ha sentado? Porque yo he oído muchas críticas del partido, de votantes del Partido Socialista. Yo creo que seguramente el votante del Partido Socialista se habrá sorprendido, porque ver al presidente de su partido o el presidente del gobierno mantener esa actitud, la verdad que sorprende. Pero bueno, estamos en un momento en donde el tacticismo es tan a corto plazo, no a largo plazo, sino a corto plazo. Por eso te digo que igual no hay que verlo, sino escasamente unas elecciones catalanas que están a 2 semanas vistas. Yo de todas maneras tengo que decir que a mí tampoco me sorprende, y sobre todo teniendo en cuenta la historia del Partido Socialista. O sea, lo que te sorprendiese lo que te podría sorprender es que fuera coherente a lo largo de toda su historia. No lo es. No lo es. Y bueno, pues forma parte del juego muchas de las situaciones que vivimos y muchas de las situaciones que padecemos, pues precisamente es por las malas políticas del Partido Socialista y aprovechadas por el Partido Popular y aumentadas por el Partido Popular. Y bueno, pues si ahora el enemigo es el Partido Popular y hay que echarle un cabo a Vox, pues bueno, pues una estrategia que a mí en el fondo no me llega a sorprender del Partido Socialista. Bueno, porque siempre actúa igual, o sea, el Partido Socialista siempre es de izquierda en una campaña electoral y luego cuando ya está dentro en el gobierno, pues ya empieza a moverse de otra forma. Recuerda que era precisamente también Sánchez, antes de repetir las elecciones en el 2019, que hablaba de que, hombre, que si llega a haber firmado aquel pacto con Podemos, Unidas Podemos, el 99% de los españoles no dormirían tranquilos. Quizás él esté buscando, a lo mejor Santiago Abascal es su pastilla de insomnio, pues no lo sé, pero no lo sé. No, pero fíjate, yo creo que ha sido ayer estuvo poco fino el presidente porque le ha dado la razón a todos aquellos opositores que dicen que nunca ha sido coherente y además que miente. Y con esta actitud pues le ha dado la razón. Bueno, a ver, Roberto, ¿alguna opinión más te merece? Dime. Voy a defender evidentemente al Partido Socialista porque no es mi labor y no me corresponde. Pero sea cualquier partido político, y te lo digo, y yo estoy en contra absolutamente de lo que ha dicho Pedro Sánchez, pero sea de cualquier partido político, sea lo que Podemos, Partido Popular, Vox, si tiramos de hemeroteca, todos absolutamente son contradictorios. Sí. Ninguno se dice, Vanessa. Pero perdona, yo no sé si es que he tenido algún problema, pero no te he escuchado. A ver. Ahora sí nos... Que digo, la coherencia, si buscamos la coherencia en todos los partidos políticos, en todos los dirigentes políticos, desde el comienzo de sus argumentos a la actualidad, todos serían incoherentes. Porque la política es la... No.
el líder político, pero hablo de todos los partidos políticos, le pasa a Podemos, le pasa al Partido Popular, le pasa al PSOE, todos, absolutamente, Ciudadanos, todos, cambian de criterio, porque es así la política. En un momento determinado tienes que cambiar, porque hay vamos a ver, pues entonces me puedes acusar de utópica y de fantasiosa, pero me niego a aceptar que si tú me pones en un programa, porque el programa es el que tiene que ir a misa, si tú me pones en un programa las 3 medidas que me prometes y luego no lo llevas a cabo, pues directamente me has mentido. Y si yo acepto eso, estoy aceptando todo lo que hemos criticado, todo lo que estamos hablando en esta tertulia. Aceptamos que la situación sea esa, aceptamos que nos engañen, eso no, entonces me niego a aceptar eso, me niego. Y además hay que señalar a los políticos cuando se equivocan y hay que señalar a los políticos cuando mienten. Estamos hablando de cosas diferentes. No, yo no estoy hablando, yo estoy hablando de que el político tiene que ser coherente, si no ya no es buen gestor. Yo no te estoy hablando de mentir, evidentemente, si tú planteas en un programa electoral una cosa y después no lo haces, eso es cierto. Estamos hablando de cosas diferentes. Estoy hablando de la coherencia, de lo que hayas mantenido un criterio hace un par de años, hace 10 años, o lo que haces hoy en día. Vamos a ver, una coherencia vital de hace 10 años, yo entiendo que... Si tú oyes el discurso, a lo mejor de Pablo Iglesias, de que todos hemos visto en redes sociales de hace 5 o 6 años y lo vemos hoy en día, yo te podría decir que es absolutamente incoherente. ¿O no? Sí, por supuesto. Vamos a ver, si no te estoy hablando, a ver, si me pones como ejemplo una incoherencia de alguien que ha dicho algo hace 10 años y me lo pones a hoy, no, eso no se llama incoherencia, eso se llama también madurez. En 10 años pues no habrá tenido tiempo de cambiar. No sé si no sé si hablas de Pablo Iglesias o de Pedro Sánchez, no lo sé. Yo te hablo de la incoherencia de un día para otro. O sea, si un día para otro no puede haber una incoherencia. Y si hay una incoherencia, porque todo el mundo tiene el derecho a cambiar de opinión y no pecar de ingenua, yo no soy ingenua, seguramente cuando se llega al poder hay ciertas circunstancias que te obligan a actuar de otra forma, pero eso hay que explicarlo. Eso a mí no me gusta. Pero eso, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, porque no es la primera vez que también lo oigo en algún político que llega por primera vez, digamos, a una administración, ¿no? O al poder, ¿vale? Lo primero que dice, bueno, es que cuando llegan las cosas no son hay que como... Explicarlo. No, hay que explicar el porqué. Hay que explicar esto, se hace así por esto, por esto, por esto. Hay que explicarlo. Entonces ya no es una incoherencia, entonces ha sido un cambio pues motivado por algo. Y ese algo que hace que tenga que cambiar, pues seguramente estamos hablando de incoherencias negativas, pues tendrá que explicarlo y luchar contra eso para que se pueda hacer, para que no se tenga que hacer siempre lo mismo, porque si no estamos eternamente justificando a los políticos. Ay, la política, los políticos y nuestra querida España y Canarias, ¿no? Roberto Oribe, Vanessa Ramírez, ¿algo más que comentarnos? Bueno, sí, podemos hablar de, no sé, ¿de qué más? De la lluvia, que bendita sea, ¿no? Bendita sea, bendita y que llegue y por lo menos llene las presitas, señor, que no nos falte la agüita. Sí, total. Por lo menos eso, que mira tú por dónde, este año un año de lluvias, ¿eh? Hemos comenzado desde enero con agüita, qué bueno, vamos a ver. Bueno, hoy tenemos una mala noticia, que seguimos en el mismo semáforo, en la misma situación, en el mismo... Sí. Estadio. Hombre, en el nivel 3, ¿no? No hemos variado. Pero no hemos variado, podíamos estar en el 4. Bueno, pero mantenernos a la 3 yo creo que es una mala noticia. Sí, no, desde luego. Pero parece ser que es para evitar las posibles fiestas privadas de carnaval. Un poco para no salvar no quieren salvar el carnaval. No, hombre. Dramático, si todavía hablamos de carnaval a estas alturas de la vida. Pues fíjate, no es que a estas alturas de la vida el año pasado estaríamos hablando del carnaval, más o menos, porque bueno, ya mezclábamos el COVID, ¿no? Ya empezamos, como nos hacíamos mucho eco de lo que estaba pasando en China, pero todavía no... Bueno, y ya conocíamos el primer caso que fue... Algunos o algunas se lo tomaban a risa. Sí,
No, perdona. Aquí en la emisora llegamos a hablar nosotros del cuento chino, ¿eh? Cuidado. Por eso te digo. Por eso. Acuérdate. También lo hice por mí porque yo, claro, es que coincidió, estábamos en otro sitio y había coincidido con la plaga de langostas en las canteras. Entonces yo dije, bueno, pues parece que estamos en las de las plagas de Egipto, la plaga de la langosta, y ahora viene un virus de China. Entonces lo dije un poco de forma jocosa, y claro, pues entonces eso siempre me lo ha tirado en cara Roberto. Pues nena, lo de eso de las plagas, yo no sé, que se ha mantenido, cuidado. Bueno. Sí, los mosquitos en San Bartolomé de Tirajana. Buah, los mosquitos en San Bartolomé de Tirajana, te aseguro que nos tienen a todos los vecinos, nos tienen acribillados. También, hombre, también hay que decir que esto es otra cosa de la madre naturaleza, ¿no? Porque según el ayuntamiento y su concejal del área de salud pública, que hablamos con ella, nos comentaba que ya han llevado a cabo pues todos los procedimientos que se tienen que llevar a cabo por cuando aparece una plaga así de mosquitos, pero te aseguro, yo estoy acribillada, ¿vale? Acribillada. Yo y de los 50 y pico mil habitantes que tiene el municipio de San Bartolomé, yo diría que la mitad. La mitad más uno, voy a decir. Los mosquitos, pero otra cosa de la naturaleza. Roberto Oribe, Vanessa Ramírez, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Gracias a ti, Neri. Vale, hasta la próxima, ¿ok? Adiós. Adiós. Adiós, cuidado, ustedes si no vienen para el sur no se van a picar, ¿vale? Yo estuve hoy por ahí. Por la zona, por el juzgado, por la zona. Juzgados, no, de momento no he estado varias veces y de momento no he tenido, porque yo, bueno, a mí el mosquito me podría hacer mucho daño. Bueno, pues qué suerte has tenido, ¿eh? Suerte. Sí. Continúa así, guapa. Venga, saludos a los dos, buen fin de semana. Gracias, cuídense. Chao. Bueno, pues hasta aquí, uy, ya.